iniciamos la transmisión. Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, depende de donde nos estén viendo. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, no siempre todo puede ser perfecto. Hoy día nos atrasamos un poquito. Los problemas de conexión, a veces cuando estamos en la casa, hace que las cosas sean más difíciles. Pero bueno, no importa, ya estamos acá. Gracias por la paciencia y acaban de conectar. Hoy nos toca entonces la segunda serie de los webinarios de la CEF, que partimos la semana pasada, hablando de auditoría concurrente. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, muy exigente, y que lo que busca es llevar al Estado o mover al Estado desde la situación en la que nos encontramos actualmente al futuro. Por eso es que vamos a hablar de innovación en el sector estatal, particularmente de compras públicas de innovación, una alianza entre el control y la gestión pública. Está súper claro, está probado, existen experimentos y estudios sobre el asunto que han demostrado que los laboratorios de innovación pública acompañan y facilitan el desarrollo de iniciativas de innovación de manera eficiente, dada su cercanía con las metodologías y herramientas ágiles para la identificación de necesidades. Entonces, hoy día vamos a contar con 3 grandes especialistas que nos van a hablar sobre innovación en el sector público. Tenemos gente de Chile, tenemos gente de Brasil y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y para partir, vamos a invitar a Román Youssif. Román es el director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno acá en Chile. Él fue subdirector de Ecosistemas e Inversión de la misma entidad y es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Además, trabajó como director del EIM y el CIS y es expresidente del Consejo Juvenil Sionista y ex Rosh Maccabi Zaire Latinoamérica. Así que, sin más que decir, Román, muchas gracias por tu ayuda, por estar con nosotros. Bienvenido. Adelante, por favor. ¿Aló? ¿Román? Román, Germán, ¿tenemos algún problema con Román? ¿Me escuchan bien ahora? Ahí sí, ahí te estamos escuchando. Súper, muchas gracias, Osvaldo. Bienvenido. Buenos días y buenas tardes a todos. Muy contento de estar acá. Muchas gracias a la organización, a OLACEF, por la invitación. Y voy a estar tratando de dar una mirada lo más general, pero al mismo tiempo práctica, de cómo lograr y cómo estamos logrando hacer que el Estado innove, se transforme y se adapte a las necesidades cambiantes y nuevas de la ciudadanía y de los usuarios que usan los servicios que entregan y que entregamos las instituciones públicas. Así que en ese sentido voy a compartir rápidamente la pantalla, espero que todos vean. Y como dice este título, bueno, tenemos que no solo apuntar, sino que trabajar de manera muy rigurosa y muy comprometida para que tengamos un Estado amigable, un Estado ágil y un Estado innovador. Y en ese contexto voy a contar cuáles son las oportunidades para tener una nueva compra pública, entendiendo la compra pública como una tremenda herramienta para generar tanto innovación pública como innovación privada. Voy a mostrar un video para los que no conocen lo que hace el Laboratorio de Gobierno, puedan tener una mirada más o menos de nuestro enfoque y nuestra visión. ¿Por qué es necesario innovar dentro de las instituciones públicas? ¿Por qué necesitamos dejar de hacer las cosas como siempre las hemos hecho para comenzar a pensar y trabajar de una forma distinta? Una idea no nace sola. Una buena idea nace luego de conocer el problema, explorarlo, darlo vuelta y volver a mirarlo desde otro ángulo. Las ideas útiles y oportunas nacen de mentes que se arriesgan a pensar distinto. Desde nuestro primer día como laboratorio de gobierno, hemos creído que las soluciones para mejorar los servicios públicos no nacen dentro de 4 paredes y que pueden venir de las personas y los lugares más inesperados. Que desde el centro del gobierno podemos articular y acelerar cambios profundos en problemáticas prioritarias para el país. Creemos que innovar tiene que ver con transformar la realidad de las personas, pero por sobre todo, con trabajar juntos, poniendo las distintas experiencias a nuestro favor, llegando a soluciones simples, factibles de implementar y por sobre todo útiles.
Queremos pensar que el Estado está vivo y no es un ente estático compuesto solo de burocracias. Creemos que el Estado está hecho de personas que día a día trabajan por entregar mejores servicios, que escuchan, que se conectan con las necesidades de los ciudadanos, que aportan, que transforman. Nuestra labor es mejorar los servicios acompañando a servidores públicos e instituciones en sus procesos de innovación con un norte claro. Potenciar un Estado ágil, moderno y amigable para las personas. Bueno, eso es un poco la épica que está detrás de lo que hacemos todos los días. Y lo interesante es que lo que hacemos todos los días se ha visto acelerado y aumentado en su alcance en el último tiempo por un contexto bien particular y una oportunidad bien interesante que en el caso de Chile son la suma de dos crisis históricas. El estallido social, que comienza en octubre, como todos me imagino lo pudieron ver en los medios de comunicación, y también la pandemia, que obviamente estamos viviendo todo el planeta. Y ambos fenómenos sociales, políticos y económicos, e incluso culturales, están presionando, como decía al principio, a que tengamos un mejor Estado y al mismo tiempo vemos la tecnología disponible para tener un mejor Estado. Y hemos visto y hemos vivenciado a través de la práctica de proyectos e implementaciones de innovación pública muy concretas, cómo podemos hacer cambios acelerados y hay necesidades y desafíos muy interesantes en una comunicación más efectiva del Estado. ¿Cómo hago que una familia vulnerable se entere de un beneficio social que tiene que, digamos, postular? ¿Cómo hacemos que la atención sea resolutiva en esa misma línea a través de canales digitales disponibles, por ejemplo, a través de un WhatsApp? ¿Cómo hacemos para que internamente en el Estado tengamos un teletrabajo productivo, donde no es solamente tener un buen computador o acceso a Wi-Fi, sino que es tener metodologías de trabajo donde el hecho de estar trabajando a distancia no sea un impedimento para cumplir nuestros objetivos estratégicos, sino que todo lo anterior, todo lo contrario, digamos. Y en cuarto lugar, el hecho de que tenemos que tener servicios encadenados. ¿Y qué significa servicios encadenados? Básicamente entender el Estado como un gran prestador de experiencias a la ciudadanía, a las pymes, a organizaciones sociales, donde muchas veces tenemos distintos programas gubernamentales o servicios alojados en distintos ministerios, o en reparticiones diversas, y que no conversan entre sí, y donde tenemos que entender cuál es el viaje del usuario, ¿cierto?, para que esos servicios se coordinen en el mal llamado back office, y para tener una experiencia estandarizada en este front office. En definitiva, todo lo anterior nos presiona a tener un mejor gasto público, y ese mejor gasto público tiene que estar orientado por misión y basado en las necesidades reales de los usuarios. Por ende, necesitamos que este Estado sea amigable, sea empático, entienda muy bien y lea muy bien las necesidades cambiantes, sea ágil no solamente en la velocidad, en la capacidad de reaccionar rápido, en la capacidad de generar soluciones incrementales, en la capacidad de adaptarse, y también tenga un músculo de innovación de ser resolutivo a la hora de abordar problemáticas con soluciones que sirvan y sean útiles para las personas. Esto, en definitiva, construye un nuevo paradigma de diseño, implementación y gestión pública. Para nosotros la innovación no es algo marginal a la gestión pública, tiene que ser el corazón de la gestión pública. Y para eso hemos construido un paradigma donde tenemos a los usuarios en el centro, donde tenemos una estrategia sistémica, donde entendemos que los problemas públicos no se abordan solo desde un ministerio, un sector, tenemos que tener una visión holística, donde la co-creación con el usuario es fundamental, porque es el usuario que conoce de mejor manera la problemática que queremos abordar y por ende nos puede dar insights muy claros de cuáles son las mejores soluciones. En cuarto lugar, el uso de evidencia. Hoy no podemos tomar decisiones en los gobiernos si es que no están basadas en evidencia concreta, empírica y en datos. Y eso es parte de lo que empujamos en cada una de las iniciativas del Laboratorio de Gobierno. Y por último, y no menos importante, foco en la implementación. Muchos laboratorios, y esto lo hemos conversado con otros colegas a nivel mundial, se quedan entrampados en los procesos de prototipado, incluso los que alcanzan a llegar al piloto no terminan de implementar las soluciones, por ende no terminan de impactar a quien tenemos que impactar, que es a la ciudadanía. Entonces el foco en la implementación es fundamental. En ese sentido, el Laboratorio de Gobierno se ha transformado a partir del año 2018 en un ente que está dentro del centro de gobierno, en la Secretaría General de la Presidencia, que cumple un rol central en la agenda de modernización del Estado,
como una especie de Head of Design, entendiendo de manera sistémica cómo podemos diseñar e implementar mejores servicios públicos. El actual modelo del laboratorio, que siempre está en permanente evolución, presenta dos grandes servicios donde tenemos en la base una red de innovadores públicos que de manera descentralizada instala capacidades y conecta personas para poder innovar, donde todos ustedes están invitados a participar. Y en la punta de lanza, nuestro servicio de consultoría de proyectos ágiles, y ya se mencionaba al inicio, la agilidad es crítica para poder abordar problemáticas complejas, para poder tener una mirada no solamente desde los tiempos técnicos, sino que también desde los tiempos de la ciudadanía, y explorar y solucionar problemáticas que sean prioritarias, instalando capacidades y empaquetando conocimiento. Esta nueva lógica proyectual que inauguramos en el 2018 es flexible, es incremental y es cíclica, como ustedes lo ven. Nosotros trabajamos en ciclos mensuales, iterativos, incrementales, muy intensivos, donde trabajamos codo a codo con las instituciones que estemos trabajando, sea el Ministerio de Vivienda, sea el Ministerio de Desarrollo Social, sea el Servicio de Impuesto Interno, para poder entender un problema, luego generar soluciones, probarlas, evaluarlas hasta llegar a las etapas de implementación. ¿Qué es lo que hace esto sustentable? Bueno, tener a las autoridades, a los jefes involucrados, que orienten las prioridades con alta dedicación de los equipos, involucrándose en problemáticas prioritarias. Acá no hay que innovar en la marginalidad de la agenda, hay que innovar en el corazón de la agenda, con compromisos de implementación y midiendo obviamente el impacto que generan estas innovaciones. Y la pregunta en este contexto es, ¿qué implicancias tiene este paradigma para las compras públicas? Bueno, les voy a dar un ejemplo muy concreto de lo que les decía al inicio, cómo entender las compras públicas como una herramienta interesantísima para hacer innovación pública, pero que además tiene efectos en el mercado para que los privados también innoven. Y en su minuto trabajamos con el Ministerio de Salud hace varios años en un desafío de innovación abierta, testeando un modelo de innovación abierta que luego nos daría luces de un modelo de compra pública innovadora en una problemática específica: cómo acercar la salud a las personas y descongestionar los centros de salud primaria en Chile, y cómo hacerlo con una estrategia de salud preventiva. Y ahí es donde construimos este modelo de embudo, donde, para no ir en todos los detalles, tenemos al principio la definición del desafío, luego vamos convocando a actores que están fuera del Estado que de alguna manera resuelvan este desafío, incubamos las mejores soluciones, las evaluamos, tenemos jurados expertos, generamos pilotos y luego vemos cómo esto se conecta con los procesos de compra, entendiendo que en el proceso, si se fijan, vamos reduciendo el riesgo, reduciendo obviamente también los potenciales oferentes y aumentando a medida que tenemos ya soluciones que demuestran ser útiles, demuestran resolver un problema, aumentando la inversión pública, en este caso a través de un potencial proceso de compra. Y eso fue lo que hicimos el año 2018, a través de una licitación pública del Ministerio de Salud, comprar una solución que ganó este primer concurso Impacta Salud, y básicamente esta solución, que se llama DART, es una solución hecha íntegramente por médicos e ingenieros de la Universidad de Chile, que desarrollaron una solución que permite multiplicar la capacidad de la infraestructura pública, abaratar costos y aportar en prevención en lo que es la estrategia de abordar la enfermedad de retinopatía diabética, que es una enfermedad que afecta al 1,5 millones de chilenos que tienen diabetes en Chile y que los puede dejar ciegos. El problema tenía que ver con, obviamente, abordar esta enfermedad y entender que parte del no abordarlo tenía que ver con la saturación de las consultas presenciales, con que tenemos pocos especialistas oftalmólogos en Chile y con que necesitábamos, obviamente, utilizar la tecnología y un software que de manera preventiva pudiera, digamos, medir la probabilidad de que la persona tenga esta enfermedad y atacarla a tiempo. En los primeros meses de implementación de esta solución, entre julio del 2018 y abril del 2019, esto se implementó en 128 unidades oftalmológicas en toda la red de atención primaria de Chile, atendiendo a más de 124.000 personas, obviamente, lo cual genera ya un impacto directo en esa prevención y además en el uso eficiente de los recursos públicos. Y bueno, el coronavirus, ¿cierto?, solo acelera estos cambios. Y solo para darles un ejemplo de un proyecto que pudimos entender, diseñar e implementar en menos de un mes,
y que ha sido paradigmático y pionero a nivel mundial es este nuevo canal WhatsApp Mujer, donde hicimos una alianza público-privada, y acá volvemos a la lógica también de aprovechar las compras públicas en una alianza público-privada entre el Ministerio de la Mujer, el Servicio Nacional de la Mujer, el Laboratorio de Gobierno y Facebook, y con sus partners de implementación BotMaker, cada uno con su experiencia, cada uno con su expertise, para abordar la problemática del aumento de la violencia contra la mujer en el contexto de confinamiento, a través de un nuevo servicio y un nuevo canal de atención silencioso, flexible y remoto, que se adaptara a las necesidades de estas mujeres que están conviviendo en muy pocos metros cuadrados con el agresor. ¿Qué es lo que hace este nuevo canal que, insisto, co-creamos e implementamos en muy pocas semanas y lanzamos a fines de abril? Básicamente entrega información a través de los bots que configuramos para aquello, entrega respuestas ante la emergencia, tiene orientación preventiva a través de las ejecutivas que pueden atender de manera simultánea a muchas mujeres al mismo tiempo, lo cual amplía la capacidad de la oferta y de respuesta del Estado, y al mismo tiempo generando un nuevo servicio de contención a través de una red de psicólogos. Todo esto fue construido obviamente pensando en las mujeres, pensando en los testigos y pensando también en evitar que el agresor se conecte a través de este nuevo canal de atención. Y para eso se diseñó todo el flujo, se tuvo que adaptar la tecnología, tuvimos que trabajar mano a mano con Facebook en esto, y obviamente con el Ministerio de la Mujer a la cabeza. Hubo que generar manuales de operación, hubo que cambiar la cultura de trabajo dentro del contact center del ministerio, y hubo que también, insisto, generar un dashboard de gestión para que las ejecutivas pudieran de manera muy sencilla atender a las mujeres. Solamente en el primer mes, y estos datos están desactualizados, porque ya están en más de 9.000 atenciones, pero solo en el primer mes se atendieron a casi 6.000 mujeres. Esto representa ya más del 20% de las atenciones de todo el ministerio respecto a violencia contra la mujer, y digamos se reparte entre atención humana y atención virtual a través de los robots. Esto es un ejemplo paradigmático. Somos el primer país en el mundo, junto con Argentina, de tener una innovación tan sencilla en términos de su adaptación a las necesidades de las mujeres, pero que por detrás tiene toda una complejidad a nivel de innovación tecnológica, de proceso y de servicio. Y nos hemos dado cuenta que las transformaciones que son sostenibles pasan por estos 5 niveles que yo les mencionaba. Cambiar los servicios, cambiar la manera de ejecutar esos servicios con procesos, cambiar las estructuras funcionales dentro de las organizaciones públicas, cambiar la cultura dentro de lo que hacemos en el Estado, y por lo mismo cambiar la tecnología y adaptar la tecnología a los tiempos que estamos viviendo. Y solamente para terminar, ¿qué temas base no hemos podido resolver y están pendientes? Y creo que es parte de la discusión que vamos a tener hoy. ¿Cómo generamos capital humano avanzado que esté a la altura de estos desafíos? ¿Cómo invertimos en poder capturar datos de calidad, transformarlos y usarlos, no solo para tomar decisiones, sino que también para tener atenciones automatizadas, para generar interoperabilidad, para generar automatización y eliminación de burocracia? ¿Cómo generamos nuevos incentivos en las instituciones, en los distintos niveles para que esto ocurra? Y cómo tenemos una mejor gobernanza que nos permita acelerar estos cambios. En ese sentido, mi invitación final es a que se sumen a este nuevo paradigma de diseño, implementación y gestión pública a través de la red de innovadores públicos, que tiene una plataforma virtual y que los convoca a funcionarios públicos y no funcionarios públicos a que nos sumemos a esta urgencia de transformar el Estado al siglo XXI y a que sea un Estado resolutivo, amigable, ágil e innovador de cara a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Román. Súper interesante la presentación. De hecho, iban llegando, ya están llegando bastantes preguntas. Lo bueno es que muchas las fuiste respondiendo de inmediato, así que se agradece. Y bueno, para continuar, ahora las quiero dejar con Fabiana Rúas, quien nos va a contar el caso de Brasil, cómo el Tribunal de Cuentas de la Unión, la FS de Brasil, ha actuado como un motor impulsor de la innovación en su país. Bueno, Fabiana, ella es directora del Laboratorio de Innovación del Tribunal de Cuentas de la Unión desde febrero del año 2015. Ha participado en eventos nacionales e internacionales como orador invitado y actúa como mentora de otros laboratorios de gobiernos también en Brasil.
En el TCU, actuó como directora de soluciones de tecnología, conduciendo proyectos como el de desarrollo de una aplicación para el proceso electrónico del tribunal y la implementación de una fábrica de software. Fabiana tiene un máster en Ciencias Computacionales de la Universidad Federal de Minas Gerais, donde ha hecho investigaciones en ciencia de datos. Então, Fabiana, seja bem-vinda. Fabiana, adelante, pero en castellano. Adelante. Muchas gracias, obrigado, Osvaldo. Es un placer estar aquí con todos ustedes y yo voy a hablar un poco sobre el Laboratorio de Innovación del TCU, el COLAB. Y entonces yo voy a compartir mi pantalla un poco. ¿Funciona? Ahí estamos viendo ya la presentación, Fabiana. Gracias. ¿Ya? Sí, sí. Gracias. Entonces, yo voy a empezar mi presentación con una pregunta. El control, los órganos de control dejan a la administración pública contratar innovación. Yo voy a volver a esta pregunta al fin de la presentación y voy a empezar hablando un poco sobre la misión del Tribunal de Cuentas de la Unión. A pesar de ser un órgano de control, hace mucho tiempo la misión del TCU no es más solamente fiscalizar la administración pública, pero es perfeccionar la administración pública en beneficio de la sociedad por medio del control externo. Entonces, creemos que el control externo es una herramienta de perfeccionar la administración pública. Por eso, necesitamos cada vez más innovar en la manera que ayudamos a la administración pública a funcionar mejor. Entonces, en 2015, nuestro presidente decidió crear el laboratorio para esparcir las semillas de innovación entre los auditores en el primer momento. Su prioridad en la gestión del presidente en 2015 era promover la innovación, entonces el laboratorio fue creado por eso. Con su patrocinio, la Escuela de Cuentas creó el Centro de Investigación e Innovación en 2015 y durante los primeros 4 años, desde 2015 hasta 2018, estuvimos muy enfocados en promover la innovación dentro del Tribunal de Cuentas de la Unión. Para eso creemos en 2 pilares principalmente. Un primer pilar conectado con traer nuevas tecnologías para el tribunal, para que las auditorías sean más efectivas, más conectadas con la era digital. Pero también creemos que es necesario cambiar el modelo mental de los auditores, entonces, para que sean más empáticos, más colaborativos y experimentadores. Hoy tenemos auditorías que utilizan herramientas como el Design Thinking. También ayudamos de alguna manera a esparcir el Design Thinking por la Latinoamérica. Y por eso las auditorías hoy son mucho más efectivas. Pero lo que pasa es que durante el año de 2018, observamos que los gestores públicos están con mucho miedo de innovar. Ese miedo tiene mucha relación con los órganos de control. Los creadores de las políticas, los creadores de los servicios públicos tienen mucho miedo de innovar y errar mientras innovan. Y tienen miedo de una posible reacción del control sobre el error. Entonces, a pesar de nuestro gran enfoque en promover la innovación, de fomentar la innovación dentro del tribunal, nuestros abordajes no eran suficientes. Comprendemos que nuestros abordajes no eran suficientes para incentivar la innovación en los órganos de la administración pública. Por eso, en 2019, decidimos cambiar nuestra manera de actuación. Decidimos cambiar la manera de actuación del Laboratorio de Innovación del Tribunal. Entonces, ahora, en vez de enfocar el laboratorio para difundir la innovación solamente dentro del TCU, ampliamos nuestro enfoque para que
toda a administração pública pueda inovar. Nosso reto agora, desde 2019, é ajudar a buscar soluções inovadoras para os desafios da administração pública. Nossa estratégia é disseminar nossas abordagens de criar soluções inovadoras e poner alrededor de uma mesma mesa, gestores públicos e auditores para que desenvolvam juntos as soluções. Os gestores públicos têm medo de acercar-se dos auditores, dos órgãos de controle. Os órgãos de controle creem que não podem ajudar a criar soluções e solamente podem ajudar. Então, o papel do Lab é cambiar a cultura, é cambiar o modelo mental de gestores e auditores para que trabalhem mais próximos. Cambiando. Então, eu vou falar um pouco sobre a razão de existir do laboratório, sobre como trabalhamos e o que hacemos. Então, hoje existimos, desde 2019, o laboratório existe para difundir a inovação em administração pública em benefício da sociedade. Como trabalhamos? Em que creemos? Creemos em estimular a criatividade, fomentar a colaboração, buscar alianças, generar conhecimento e sempre com muito enfoque nas pessoas. E o que hacemos? Hacemos prototipos de soluções para desafios reais do setor público. Em resumo, a ideia é elegir desafios reais da administração pública e acercar a auditores e gestores para que juntos possam criar prototipos inovadores. Então, no ano passado, definimos nosso primeiro desafio, o primeiro desafio da administração pública para experimentar esta nova maneira de trabalho do laboratório. O grande desafio elegido foi como podemos contribuir para que a administração pública contrate soluções inovadoras para as necessidades da sociedade com eficiência e eficácia. Um grande desafio para o setor público brasileiro é contratar soluções inovadoras de provedores. A principal norma sobre compras públicas de Brasil é de 1993. E ela foi criada em um momento em que palavras inovar e governo nunca estavam na mesma frase. Então, decidimos buscar caminhos para contratar inovação em Brasil, utilizando os normativos existentes. Não temos nossa intenção não é cambiar os normativos, pero encontrar maneiras de contratar inovação utilizando os normativos que sejam mais eficazes. Bueno, durante todo o projeto, utilizamos a abordagem de Design Thinking para que fosse mais fácil de colaborar auditores e gestores públicos alrededor da mesa. Na primeira fase, hicimos muitas entrevistas com gestores públicos, com provedores, com auditores que trabalham no tribunal ou funcionários que trabalham em outros órgãos de controle, como a Abogacía General da União ou o órgão de controle interno. Hicimos talleres para que as pessoas pudessem apresentar os problemas e buscar ideias juntas para a contratação de inovação. Hicimos também uma encuesta online. Tivemos mais de 2.500 pessoas que participaram da encuesta e quedou muito claro para nós que o medo existe, o medo de gestor público existe, pero as pessoas de los órgãos de controle creem que os gestores públicos necessitam inovar. Então, redefinimos nosso desafio e passamos a buscar na administração pública gestor prototipador.
¿Qué es un gestor prototipador para nosotros? Un gestor público que necesite contratar innovación y que a él le gustaría participar de este proyecto. Encontramos la Agência Espacial Brasileña. La Agência Espacial Brasileña necesitaba contratar componentes de un cohete que está siendo construido por otro país. Entonces, algunos componentes no van a ser desarrollados por essa contratação anterior. Então, ajudamos a Agência Espacial Brasileña a utilizar uma ferramenta prevista na Lei de Inovação em Brasil, chamada Encomenda Tecnológica. Poucos órgãos han utilizado esta ferramenta até agora, porque eles não sabem como os órgãos de controle vão evaluar a contratação que utiliza uma encomenda tecnológica. Por quê? Porque a ferramenta de encomenda tecnológica permite mais liberdade para elegir os provedores de uma solução e também permite a possibilidade que, aunque não logre éxito o projeto, um provedor receba os valores da proposta. Então, esta ferramenta, encomenda tecnológica, já deve ser utilizada quando a solução que se espera não existe ou não está disponível no mercado. Por isso, a contratação tem um grande risco tecnológico de não funcionar. Para outro exemplo de utilização da ferramenta de encomenda tecnológica, muito provavelmente o Brasil vai utilizar a encomenda tecnológica para contratar a vacuna de COVID-19. Então, há uma discussão hoje do Ministério da Saúde de como utilizar a encomenda tecnológica para contratar a vacuna de COVID. Por isso, durante todo o projeto, ajudamos a Agência Espacial Brasileira a desarrollar a ETEC, a fazer a contratação. Aún está em curso, não ha finalizado, pero foi muito importante poner os gestores e os auditores alrededor da mesa do lab para chegar a um caminho que seja viável, que seja mais seguro, que não há muito medo para hacerlo. Então, desarrollamos também, durante o projeto, uma jornada de criação de uma ETEC. ETEC é o nome que utilizamos em Brasil para encomenda tecnológica. A jornada é um documento que, de maneira objetiva, descreve as etapas e subpassos do processo de uma encomenda tecnológica, destacando as referências teóricas, a legislação, os passos e procedimentos que são necessários, os riscos, as boas práticas, de como controlar o desempenho de uma encomenda tecnológica e também as lições aprendidas. É muito importante este documento para todo o Brasil, porque outros órgãos de administração pública podem utilizar como referência para fazer uma encomenda. Outro produto do projeto foi uma hoja de ruta para a gestão de riscos em ETEC. Então, criamos também uma hoja de ruta que oferece uma maneira de fazer a gestão de risco de todo o processo de ETEC, com pautas para preparar o mapa de riscos. Também apresenta uma lista de riscos por etapa ou subpassos de ETEC, com algumas possíveis ações de mitigação. Também desenvolvemos uma proposta de atuação de controle em ETEC para guiar os órgãos de controle sobre as principais diferenças e similitudes entre uma ETEC e uma contratação habitual. Muito importante porque um auditor não pode analisar, evaluar uma ETEC como se fosse uma contratação normal, habitual. E também
desarrollamos un record of experience que describe las fases del proyecto, cómo que el laboratorio utilizó design thinking para hacer todo el proyecto, muy útil para que los órganos de control o otros órganos de la administración pública o de otros países pueden también desarrollar proyectos como ese. Bueno, la próxima fase del proyecto, estamos ahora en una alianza con el Banco de Desarrollo Interamericano, el BID, para construir otra jornada de contratación. Estamos buscando un gestor prototipador ahora que necesita contratar innovación que esté disponible en el mercado, o sea, que no tenga riesgo tecnológico. Y es muy importante porque ahora Vanderlei va a hablar un poco sobre eso y estamos empezando este proyecto, esta nueva fase de proyecto, y estamos muy felices de tener el BID como un socio. Bueno, llegando al fin, mi pregunta, ¿el control deja a la administración pública brasileña contratar innovación? Ahora podemos hablar que no solo deja, sino que también apoya. Muchas gracias. Estoy esperando las preguntas. Muchas gracias, Fabiana. Oye, súper interesante y qué bonito rol están jugando como EFS. Y de hecho, me encantó la primera parte, la misión del TCU, esto de apoyar la innovación, me parece brutal. Nosotros estamos empezando el proceso de planificación estratégica en Chile, así que les voy a decir la idea, a ver si la... Bueno, y para continuar, los quiero dejar con nuestra tercera panelista. Ella se llama Vanderlei Radaelli. Vanderlei es especialista líder en ciencia, tecnología e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Vanderlei es economista formada por la Universidad Estatal Paulista, la UNESP, y con maestría y doctorado en política científica y tecnológica por la Universidad Estatal de Campinas, la Unicamp. Entonces, Vanderlei, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá y por venir a contarnos cómo el BID ha apoyado el trabajo del TCU en Brasil. Bienvenida, adelante. Muchas gracias, Osvaldo. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos que nos acompañan. Muchas gracias a LACEF por la invitación. Es un gran honor por parte del BID hablar de un tema que nos encanta tanto como compras públicas de innovación. Voy a compartir mi pantalla. Así, por favor, me avisan si la están viendo. Sí, ya se ve Vanderlei. Perfecto, muy bien. Déjame marcar el tiempo para respetar el cronograma. Bien. Quería hablar un poco desde la perspectiva de innovación, del diseño público de instrumentos de apoyo a la innovación, dónde entra, en qué consiste la compra pública de innovación, su justificación y un poco qué está pasando en América Latina desde la perspectiva del BID que viene acompañando a un par de países. Bueno, en términos de justificativa, cuando uno busca la literatura desde el Marshall, que creo que fue el principal autor que empezó a discutir ese tema, pasando por todas las décadas, se reconoce el rol de la demanda como un determinante clave por la innovación. Luego se plantea que los usuarios son pioneros, los usuarios pioneros son claves para definir el éxito de una innovación porque señalan características de funcionalidad y efectos de demostración. Luego, más recientemente, algunas encuestas de innovación, incluso en la región, demuestran que la demanda es una barrera importante para la innovación y tiene mayores restricciones incluso de que las tradicionales barreras de oferta, como acceso al financiamiento, capital humano, en fin. En los últimos años ha crecido también en América Latina un gran interés por parte de políticas de innovación impulsadas por la demanda y creo que todos hemos visto en algún momento los grandes desafíos que se ponen, desafíos tecnológicos, y la compra pública está un poco ahí. Cuando uno mira la taxonomía de las políticas de innovación, si uno está convocado para construir una política de innovación, tiene básicamente estas dos perspectivas. Una son medidas de oferta, que son básicamente todas las cuales la América Latina ha estado creando sus políticas de innovación en los últimos años, y una otra, un conjunto de medidas que tienen la perspectiva de demanda. Y ahí está justamente la política, la compra pública de innovación, que tiene una vinculación directa al mercado, que
hace una combinación entre oferta y mercado, que es tradicionalmente, como decía Fabiana, normalmente gobierno, innovación y mercado normalmente no se quedan en la misma frase, pero este instrumento así lo permite. Entonces, cuando el diseño de una política de innovación, es importante retener eso, que la compra pública de innovación es un instrumento de política de innovación. Si un país o una región no tiene ese instrumento, una política, difícilmente la compra pública va a funcionar bien, porque en las políticas de CTI en general atienden o tratan de disminuir una falla de mercado. Entonces, las principales fallas de mercado uno se encuentra es a propiedad limitada, información asimétrica, sobre todo en términos financieros, información asimétrica desde el punto de vista de tecnologías y fallas de coordinación. Entonces, para cada una de esas fallas de mercado hay diseños de oferta o de demanda específicos y justamente en las compras públicas están ahí con fallas más directas de coordinación para la perspectiva de demanda. Cuando uno mira a los países de la OCDE, por lo menos 12% del PBI de los países corresponde a compras públicas de innovación. En América Latina, nosotros del BID hemos avaliado está alrededor de 20%. Ese escenario ha ganado peso, sobre todo por el debate de las políticas de innovación, que ahora tienen que atender a muchos desafíos. Basta que miramos los desafíos del desarrollo sostenible, donde todo tiene innovación, como también en el debate sobre mejoras y la provisión de servicios públicos, problemas fiscales, la necesidad de que el impacto del recurso público tiene más impacto que normalmente cumplir hitos tradicionales en los programas. Y también en la OCDE, 32 países analizados, 23 ya tienen una estrategia dedicada a compra pública e innovación. O sea, de alguna manera, nosotros de América Latina y Caribe estamos yendo en dirección a estas prácticas y aprendiendo de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y básicamente aquí la justificativa fundamental no solamente para los policymakers de innovación, sino para toda la sociedad, es que las compras públicas pueden resolver fallas de coordinación. O sea, al promover la interacción entre el usuario y el proveedor, puede reducir asimetrías de información, costos transaccionales, y el Estado, al tener un mercado suficientemente grande, puede contrarrestar la incertidumbre del mercado, sobre todo cuando hay riesgos tecnológicos alineados. También, como decía, las compras públicas de innovación pueden mejorar la provisión de servicios públicos y el Estado, como usuario directo, puede, digamos, incrementar la vara con respecto a los desafíos en sí mismo, a la calidad del producto que va a comprar y al mismo tiempo mejorar su eficiencia, su efectividad en la provisión de bienes y servicios públicos. Finalmente, algo muy interesante que creo que las dos presentaciones anteriores de alguna manera tocaron, tiene que ver con promover aprendizaje. Las compras públicas pueden, al momento que el Estado es el principal cliente, él puede generar aprendizajes, espacios de mostrar utilidad de las innovaciones para mercados más masivos y así hacer que las compras estén involucradas en una estrategia de país. Algunos ejemplos, creo que es muy común cuando hablamos con la gente común, es entender qué es compra pública y qué no es. Básicamente, la compra pública deja de ser una preocupación solamente de los policymakers de innovación, de los ministerios de ciencia, tecnología e innovación tradicionales en nuestros países, pero pasa a ser una preocupación de todo el sector público en colaboración con ciudadanos y con empresas. Entonces, la demanda pública se convierte en un comprador inteligente, encarga la tecnología de mañana en lugar de comprar la tecnología de ayer, que es lo que normalmente pasa con compra pública de innovación. Con las compras públicas que hoy día, ¿cómo se hace? Se va al mercado, se encuentra lo que tiene, tú compras que está ahí. Con compra pública de innovación, tú subes la vara, haces requisitos técnicos más específicos y por otro lado, los proveedores o la oferta se vuelve socio de las entidades públicas y así se crea un espacio para compartir conocimiento. Entonces es importante entender lo que es y lo que no es compra pública de innovación. ¿Qué es? Es un procedimiento administrativo de contratación por el cual el comprador público licita la contratación de un producto o servicio por sus especificidades funcionales que no existen en el mercado y para el cual se puede hacer necesario desarrollar actividades de I+D, no normalmente
como se hace es comprar paquetes completos. En este caso, no. ¿Qué no es? Compra pública de innovación no es un nuevo tipo de contrato, sino son contratos que se utilizan normalmente. Las instituciones lo utilizan de forma regular. No es una nueva forma de adjudicación de contratos porque siguen las mismas modalidades que cada país lo implementa. Y también no significa informatizar los procesos de contratación. Esta es una pregunta que muchos nos preguntan. A mí me gusta este slide porque él logra unificar lo que tiene que ver con adquisiciones y lo que tiene que ver con innovación. O sea, es una evolución de las políticas de innovación de un modo tradicional de oferta, donde hay abastecimiento, entrega, control, cumplimiento, uso eficiente de recursos, rendición de cuentas. Por otro lado, se engancha con compra con medidas destinadas, impulsadas desde la demanda, donde que tiene que ver con valor en vez de dinero. Ahora no es más solamente el precio, sino valor y calidad del producto y se vincula a un objetivo estratégico más amplio, que es crear empleo de calidad, fortalecer la industria y apoyar MIPYMES. Hay dos grandes tipos de compra pública e innovación, las precomerciales y las compras comerciales. Las precomerciales que van de la fase 1, de la fase 0 a la fase 3, tienen que ver con el Estado. No solamente no es el único dueño de la tecnología que se está desarrollando, sino va a compartir riesgos con la tecnología o el servicio que se identifica. Y la fase comercial no significa que existe la tecnología, sino más bien se va a desarrollar junto, permitiendo una fase posterior para que sea desarrollada. No es una compra, una tecnología de prateleira, como se dice, ¿no? Que está ahí disponible en el mercado. El involucramiento de los agentes son muy importantes y aquí incluyen los órganos de control, o sea, las agencias de compras, agencias de fomento de la innovación y las entidades compradoras con los organismos de control. Del punto de vista de diseño estratégico y de largo plazo, la compra pública e innovación estimula la inversión privada en I+D. Hay un montón de evidencias de que las empresas, se dobla el número de empresas que invierten en I+D cuando son adjudicarias de contratos de compras públicas de innovación. Perdón por el español. Son más efectivos, pueden ser más efectivos de que otros instrumentos como, por ejemplo, subsidios directos. Y adicionalmente hay una probabilidad de éxito más alto cuando se apoya mediante compra pública e innovación en empresas pequeñas en regiones o economías deprimidas. Estados Unidos ha demostrado por innumerables papers de que las empresas que atraen, las empresas que son beneficiarias de compra pública atraen capital de riesgo y crecen mucho más rápido. Y claro, no hacen crowding out, no afastan las más competidoras, ¿no? O disminuyen la competencia en la provisión de servicios o tecnologías al gobierno. Y evidentemente impacta la eficiencia de los servicios del gobierno con ahorros y mantenimiento, mejor calidad de los servicios. Hay un par de mitos, y aquí incluso en América Latina, que nosotros estamos tratando, creo que este evento también es parte de un proceso de entendimiento de espacios de compartir ideas, de que las compras públicas de innovación solo sirven para problemas de alta complejidad tecnológica, como por ejemplo poner un hombre en la luna, cuando en realidad la gran mayoría de los ejemplos de CPI que se encuentra tienen que ver con cosas muy sencillas, como resistencia a uniformes policiales, limpieza de edificios públicos, recolección de residuos, reciclados de colchones en cárceles, hospitales y etc. El otro mito es que siempre sale la más cara. ¿Más cara con respecto a qué? Porque puede ser que resulte más cara en relación al precio spot, porque finalmente hay que amortizar la inversión en I+D, pero generalmente es mucho más barata a lo largo del ciclo de vida del producto. Y además hay efectos derrames o externalidades positivas, como dicen los economistas, ¿no? Entonces, el otro mito también tiene que ver con, es viable con proveedores tecnológicos más maduros. En países pequeños o que no hay un sistema de proveedores de tecnologías o de startups o de empresas capaces de proveer el sector público, eso puede ser verdad. Pero hay un montón de otros instrumentos como capacitación y desarrollo de proveedores locales y conexión con proveedores internacionales para ofertar a los servicios tecnologías y productos sofisticados. Como les comentaba antes, eso tiene que ver con una estrategia más amplia del gobierno.
Algunos desafíos, esto también no significa que no hay desafíos, tiene parte buena, pero hay desafíos implícitos, ¿no? Destaco 4 principales. Uno es un marco de compras públicas de innovación con metas y objetivos claros. Un marco de adquisiciones amigable con la CPI. Y aquí el segundo, yo pondría mucha atención en eso y creo que el TCU de Brasil está haciendo algo muy lindo porque ataca exactamente en esto. Organización de capacidades, con formación de recursos humanos especializados en el sector público, metodologías de tipo design thinking, armar equipos técnicos, elaboración de guías, de toolkits para asesorar incluso el sector público para comprender lo que significa compra pública de innovación. Generación de espacios de experimentación tiene que ver con planificación y comunicación a la demanda temprana. No ir al mercado a la etapa final, sino más bien organizar todo el diálogo en la etapa temprana. Finalmente, incentivos para la adquisición de compras. Todos sabemos que el sector público tiene una altísima aversión al riesgo. Aquí es trabajar un poco, trabajar este riesgo, hacer compras garantizadas, dar garantías, acceso a soluciones y financiamiento dedicado a esto a largo del tiempo, no tener iniciativas puntuales, sino más aprender de distintas iniciativas. Muchas van a fallar también, pero las que van a necesitar van a traer un efecto arrastre enorme. En América Latina, y aquí me encamino para la última sesión, en América Latina está ganando mucha fuerza la CPI en los últimos años. Está ahí un par de países que están anunciando. Hay un conjunto de marcos regulatorios explícitos, marcos de política de compra pública definidos, toolkits, y hay algunos ejemplos muy interesantes que hemos participado desde el BID con Brasil, con Chile, con Argentina, con Colombia, y el caso que Fabiana mencionaba del TCU de Brasil es muy interesante. Les quería comentar el otro lado, el mundo de las startups, ¿no? Y nosotros aquí en el BID en Brasil hemos iniciado en los últimos 3 años una iniciativa de innovación abierta para meter innovación en las operaciones del banco trabajando con startups. Y aquí estos son bichos, las startups son bichos que normalmente los policymakers y el sector público están muy lejos, están en mundos paralelos. Y aquí en este proceso hemos aprendido y quería compartir con ustedes algunos puntos. Las startups tienen mucha dificultad para participar en licitaciones públicas porque no tienen las garantías o todo el histórico que normalmente se exige. Falta capacidades del Estado, por otro lado, para valorizar una innovación. Los presupuestos de adquisiciones son focalizados en reemplazo y no en el desarrollo. Como les comentaba, hay etapas que tienen que se desarrollar después. Resistencia al cambio en compradores, y ahí la posibilidad, la necesidad de hacer capacitaciones para aprender a usar la innovación, espacios de validación y prueba, falta de planeación de demanda temprana, temas de propiedad intelectual, tanto por parte de la autoridad compradora, tanto también por parte de las startups. Una demora excesiva en los pagos de las sucesiones, con lo cual se puede quebrar una startup, se puede acabar con todo el proceso. Falta de claridad el modelo del negocio de la startup muchas veces y falta de respaldo financiero para prefinanciar. Aquí, como recomendaciones para el futuro, creo que es clave para impulsar compra pública e innovación que se construyen liderazgos institucionales, incluyendo organismos de control, desde las etapas tempranas. La garantía de apoyo sostenido, esto en todas las áreas. Explotar flexibilidad en marco legal para ir de una reforma más integral. Empezar el proceso con pilotos a baja escala y complejidad para aprender, luego hacer experimentos y ir estructurando una política un poco más ambiciosa. Fortalecer mecanismos de coordinación público-privada a través de instrumentos específicos. Incentivos financieros incluso para equivocarse. O sea, y aquí todos los países tienen agencias de innovación o bancos de innovación que permiten ser parte de este posible experimento. Y evidentemente monitorar y evaluar. Les cuento que desde el BID estamos promoviendo mucho las compras públicas de innovación mediante una serie de instrumentos con muchas divisiones del banco, incluso las divisiones que contratan dentro del banco, ¿no? que permiten la contratación. Y esto ya es parte de nuestra política de decisiones que se modernizó.
Creo que ya pasé por los puntos principales, pero la compra pública e innovación tiene el potencial para construirse una herramienta muy importante, no solamente las políticas de innovación, sino de mejorar la oferta de servicios públicos. Creo que lo más importante es encontrar el reto con que queremos abordar y luego hacer un planeamiento e integrar instituciones, y creo que órganos como de ustedes es clave en este desafío. Muchas gracias. Perdona por haber pasado un par de minutos. Muchas gracias, Vanderlei. Ya está muy bueno el dibujo, el meme que muestras al final, porque seguramente ha pasado así y le pasa siempre a los innovadores. Bueno, ahora tenemos a 3 innovadores acá, Fabiana, Vanderlei, Román, y les tengo un montón de preguntas. Vamos a tratar, yo sé que estamos más o menos en la hora que le habíamos dicho que íbamos a conversar, pero necesito hacer algunas preguntas porque de verdad tenemos muchos cuestionamientos desde el público. En el caso chileno, Román, nos dicen, ¿cómo recibió el Ejecutivo de Chile el hecho de trabajar con un laboratorio de gobierno? ¿Hubo una aceptación rápida? ¿Tomó tiempo de implementación? ¿Cómo fue el proceso de ajustes legales o reglamentarios, normativos en general? ¿Cómo ha sido la implementación del lab en Chile? Sí, bueno, el laboratorio de gobierno acaba de cumplir 5 años de existencia y se posiciona como una política de Estado, lo cual creo que es la mejor noticia que les puedo contar, que trasciende gobiernos y que efectivamente se va permeando, digamos, las distintas capas de la administración pública chilena, con un foco principal, obviamente, en el gobierno central, que es nuestro rol. Y creo que eso ha tenido, digamos, distintas variables. Primero, el hecho de que en 2018 pasáramos del Ministerio de Economía, que es un ministerio más sectorial, donde fuimos creados, por esta lógica de que el Ministerio de Economía lleva los temas de innovación, pero la verdad es que el laboratorio de gobierno que impulsa innovación pública tenía mucho mejor lugar y mucho mejor posicionamiento en la Secretaría General de la Presidencia, que lleva la agenda de modernización. Eso ocurrió entre abril y mayo del 2018. Al mismo tiempo, en ese minuto, transformamos nuestro modelo de negocio con todo lo que yo ya les expliqué, de esta red que descentraliza y esta lógica de proyectos ágiles que permite implementar e impactar de manera positiva en la ciudadanía. Y esa combinación es clave. ¿Por qué? Porque para poder lograr que esta innovación se vaya instalando, tú necesitas tener resultados visibles, medibles, concretos, que por un lado entusiasmen a la autoridad de turno en que la innovación debe estar al centro de la gestión, de la estrategia y del diseño, y no debe ser algo boutique, marginal, como ocurre en la mayoría de los casos. Y eso creo que es muy, muy importante. Yo soy, y esto es una opinión personal, un detractor de todas las áreas que se crean o gerencias de innovación por el hecho de decir, estamos innovando, check, creé mi área de innovación en mi institución pública. Ese es el error clásico del directivo público, de la autoridad política, porque lo que haces es enfrascar la innovación en un ámbito y lo que terminan haciendo esos funcionarios que trabajan en ese ámbito es estar absolutamente desconectados de las prioridades, de la agenda, de los dolores principales de los usuarios de esa institución. Por lo mismo, esta red lo que hace es romper esos silos, descentralizar, generar capacidades instaladas, como bien decía Vanderlina, y algo en lo que estoy muy de acuerdo, romper esta lógica de los funcionarios por aquí, las startups por acá, la academia por allá. La red es público-privada, y de esos 11.000 y tantos miembros que tiene esta red, que creció exponencialmente, si bien un 72% son servidores públicos, hay un 15% de academia, un 8% de privados donde hay startups, hay dirigentes sociales, en el entendido de que lo público no es solo lo estatal. Entonces yo creo que también ahí hay un aprendizaje. Y último comentario de esa pregunta, estamos desarrollando también con el BID un tercer servicio del Lab, que todavía no lo presentamos como tal porque todavía no ha sido lanzado, pero en los próximos meses ya lo van a conocer, que es un primer y pionero índice de innovación pública que va a medir las capacidades de las instituciones del gobierno central para innovar, transformar sus servicios de cara a la ciudadanía y su capacidad de adaptación a entornos cada vez más complejos y cambiantes. Y en el caso de la compra pública innovadora es parte de una de las dimensiones que vamos a medir, por supuesto, porque es una de las herramientas críticas para activar esas innovaciones en un procedimiento que es diario y que, como decía Vanderlina, está desde cuando yo compro insumos para la FEO en una oficina hasta cuando hago una transformación más sistémica, por ejemplo, de la atención de salud primaria. Muchas gracias, Román.
Efectivamente, oye, bueno, como son muchas preguntas no voy a hacer ningún comentario, pero Fabiana, una de las preguntas acá, y lo que quería hacer un comentario, sí quería hacer un comentario. Oye, mandar un saludo a la gente de Guatemala porque siempre tenemos muchas personas de México, muchas personas de Colombia, a las cuales les agradecemos por acompañarnos, pero hoy día, de verdad, yo estoy impactado porque la cantidad de guatemaltecos que nos han saludado es impresionante. Yo creo que toda la corte está saludando acá en el webinar, así que muchas gracias por su compañía. Fabiana nos dice, ¿cuál fue el reto más fuerte para vencer o para trabajar en innovación desde el Tribunal de Cuentas, como FS? Tu micrófono, Fabiana. Bueno, ya son 5 años trabajando en laboratorio y sí, tenemos algunas dificultades, algunas complicaciones, pero cambiar el modelo mental es una cosa que no es fácil porque convencer a los auditores que trabajar de manera colaborativa, de manera junto con los gestores, con la academia, con los proveedores, las empresas, no es la cosa más tranquila. Entonces, creo que eso, convencer que sí, trabajando juntos, podemos trabajar mejor, podemos lograr éxito para la administración pública. Estamos todos juntos en el mismo lado. Toda la gente quiere una administración pública que funcione mejor. Entonces, creo que la cosa más, tal vez, más complicada. Pero estoy hablando un poco de mi trabajo dentro del tribunal, pero también algunas veces comprendemos que este miedo de innovar que el gestor público habla, a veces no viene de los auditores, los órganos de control. A veces son los consultores jurídicos de los órganos de la administración pública que utilizan la palabra de los órganos de control para hablar que no se puede innovar. Entonces, a veces encontramos personas más resistentes a innovación fuera del tribunal que dentro del tribunal. Y se habla mucho sobre el tribunal como una cosa que no puede hacer nada, pero no es verdad. Entonces, son dos retos, un dentro, otro fuera, pero la manera de resolver es juntar toda la gente. Muchas gracias, Fabiana. Oye, súper en línea con eso, una pregunta para Vanderleia, porque nos hablan un poco de normativa de los países, normativas de auditoría, y en definitiva, el cuestionamiento va hacia el lado de cómo innovar. Yo creo que lo tocaste un poco en la presentación, pero como hay muchas preguntas en eso, creo que vale la pena tocarlo de nuevo. ¿Cómo innovar sin quebrar un sistema legal, o sin dejar de respetar la normativa legal? Tú lo hablaste, no es que se creen nuevos contratos, son contratos que ya existen, que se trabajan. Entonces, si nos puedes un poco ahondar por ese lado. Muy buena pregunta, gracias. Sí, en general, lo que hemos aprendido y hemos nos equivocado un montón, inclusive como casi destruir una startup, que, como les comentaba antes, porque la idea era buena, la solución era perfecta, pero finalmente al contratar no había espacios legales o había el temor de organismos de control o había una incertidumbre con relación a qué va a pasar. Si esa solución de hasta a 3 años se resulte mal, ¿qué va a pasar conmigo que acabo de firmar el documento? Como estamos en América Latina y Caribe, tenemos mucho de inconsistencia dinámica, que decimos en el BID, que hay muchos cambios de gobierno y qué pasa si finalmente el próximo gobierno identifica que se hizo una contratación que él entiende como mala, ¿qué va a pasar, ¿no? En definitivo, lo que sí hemos aprendido es que es clave llamar a los organismos de control que sean parte desde el principio. Porque por más que genere un montón de discusiones, un montón de dificultades, en el caso de Brasil que hemos acompañado y los países que listé que ya tienen, digamos, instrumentos legales para eso, es analizar el documento, la norma regulatoria y en base a eso construir soluciones o rutas críticas hasta dónde se puede ir.
Les cuento, por ejemplo, pasó con nosotros en un estado donde querían contratar una solución en salud utilizándose recursos del BID, que nosotros también hicimos el desafío de flexibilizar nuestras compras y modernizarlas para permitir compra pública e innovación. Al nosotros autorizar, el Estado, por su vez, tenía el temor de que la parte que faltaba para desarrollar la solución era más complicada, porque como les comentaba, el Estado está acostumbrado a comprar la cosa completa. Voy ahí, compro y al día siguiente lo implemento. En la compra pública e innovación tiene ese desafío de que tú compras una parte y junto desarrolla la parte subsecuente. Entonces, estos son los desafíos claves. Es como unificar, ponerse todos en la misma página, el proveedor, el órgano, la regulación, el aparato legal, y luego definir juntos una ruta crítica. Creo que el organismo de control, al estar ahí, al principio, es fundamental. Y también en nuestra experiencia, no es que los órganos de control están en contra de contratar innovación, sino más bien tienen muchas necesidades de capacitación y por lo cual tienen sus propios temores y asumen muchas veces esta perspectiva de no, justamente para como un mecanismo de defensa, porque también son evaluados, por así decir, ¿no? Por sus decisiones. O sea, más que cambio normativo, un cambio de mentalidad. Y un Totalmente. poco, sí, vinculado con eso, Román, nos hacía una pregunta, Román, yo no sé si has tenido experiencia con la Contraloría chilena, porque la pregunta va y dice, ¿cómo lograr que las instituciones de fiscalización sean más activas y se decidan a innovar sus procesos y apoyar a los fiscalizados en sus innovaciones? Entonces, yo no sé si cómo ha sido el vínculo de ustedes con la Contraloría de Chile, si lo tienen, o cómo creen ustedes que se podría empujar más para que las entidades fiscalizadoras puedan sumarse a este carro, así como lo ha hecho el TCU, desde la mirada de un laboratorio. Román, ¿me escuchas? Parece que estás con el micrófono apagado. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, no, mira, hemos tenido siempre muy buen trabajo y relación con la Contraloría acá en Chile. Y yo creo, y esto lo hemos conversado con parte del equipo de la Contraloría, la Contraloría obviamente tiene que seguir jugando su rol, que es basal, que tiene que ver con evitar el mal uso de los recursos públicos, evitar los casos de corrupción, y eso no tiene por qué ser un impedimento a frenar procesos de innovación. Yo creo que es importante separarlo. Yo creo que Fabiana lo hacía muy bien en el entendido, obviamente, de la visión de este laboratorio que está inserto en una institución contralora. En el caso chileno, yo creo que básicamente esto tiene que ver con un cambio basalmente cultural, por supuesto. Es ahí donde va a poder emerger una nueva manera de hacer y, por ende, nuevos procesos, nuevas prácticas y, ¿por qué no?, nuevas normativas. Pero nosotros siempre lo decimos en el laboratorio y lo hemos hecho práctica concreta en distintas implementaciones en innovación pública, que en el Estado debemos innovar con lo que hay, aunque suene fuerte. Y con lo que hay implica con la normativa vigente, con los equipos que tenemos, con la infraestructura disponible y entendiendo las condiciones de borde del contexto. Y eso no significa que no se pueda innovar. Significa que hay desafíos mayores en algunos ámbitos, pero, insisto, esto es basalmente un problema de cultura y lo que nosotros hemos visto, y ahí quizás algunas recomendaciones, en el caso de la Contraloría, tener una gestión mucho más basada en evidencia, administrar y capturar, administrar y gestionar los datos, múltiples datos que se generan en la gestión pública, donde la Contraloría pudiese generar modelos predictivos justamente para poder detectar a tiempo hechos que sean ilícitos, y no solamente para detectar a tiempo hechos ilícitos, sino que para también ponerse a disposición en una lógica de colaboración con las instituciones públicas para que esas alertas sirvan también como oportunidad de innovación. Así que yo creo que el desafío es súper interesante en términos de cómo estos órganos contralores son un aliado a la hora de hacer innovación pública en términos generales. Así es. Mira, oye, Fabiana, acá nos preguntan, desde Chile dicen, ¿cómo se puede incluir la innovación en los servicios públicos?
Si dentro de las funciones propias de ese servicio, por ejemplo, en el sector de salud, no es prioridad la adquisición de nuevas tecnologías, como el Big Data, que puedan significar incluso la optimización de sus recursos. Entonces, conforme a lo que tú señalabas, ¿cómo se puede lograr cambiar la mentalidad de los directivos si la gestión en general está medida en metas de carácter anual, con presupuestos que también normalmente son anuales? Entonces, en definitiva, ¿cómo hacemos? Salimos de la caja y cambiamos la estructura de la caja. Tu micrófono, Fabiana. Bueno, es la pregunta de un billón. En verdad, creo que los laboratorios de innovación tienen una buena estrategia para cambiar el modelo mental. Entonces, en Brasil, los órganos de administración pública, los órganos de ejecutivo están a cada vez más utilizando equipos de innovación, pero siempre con el cuidado de no centralizar la innovación. Entonces, las personas que buscan las metodologías, los abordajes, las tecnologías en los laboratorios de innovación tienen que tener, tiene que tener un enfoque en esparcir la innovación, ayudar a otras personas a innovar. Entonces, creando redes de apoyo. Tenemos en Brasil una red de innovación llamada InovaGov, que intenta aproximar toda a gente que a eles les gusta inovar ou que necessita inovar para cambiar os métodos, os abordajes, as tecnologias. Creo que é muito importante também que os órgãos de controle puedan também falar sobre as coisas buenas que quando estão fazendo as auditorias de desempenho, encontram coisas buenas também. Então, por que não esparcir esse mensagem, contar para os órgãos como outros órgãos estão inovando, estão fazendo as coisas de uma maneira mais efetiva? Creo que são muitas estratégias. Hoje estou muito enfocada em como os órgãos de controle podem ajudar nesse processo, mas são coisas que são retos, são desafios muito grandes. Fazer esse equilíbrio entre o pressuposto anual, o pressuposto em Brasil mais que anual, mas também os planos de mais longo prazo, e encontrar o que é necessário para inovar, o que é necessário contratar de inovação. Incluso quando estávamos buscando o gestor prototipador, tivemos uma dificuldade de encontrar um gestor que já estava listo para inovar, porque a vezes o medo de inovar é tão grande que nem sequer ha pensado nisso quando estava identificando as coisas que estariam em pressuposto. Então, são grandes desafios. Gracias, Fabiana. Osvaldo, ¿puedo complementar lo que decía Fabiana? Porque es muy interesante. Un poco un depoimiento personal. Cuando estábamos organizando el BID, con los sectores de salud, educación, temas fiscales, sobre todo los temas fiscales que se ponían muy nerviosos porque decían que estaban tratando con datos privados, datos sigilosos, y que innovación no se podía innovar, y los de transporte y logística decían, bueno, en transporte no se innova porque es el mismo motor a combustión y no hay nada que innovar. Cuando se crean los espacios para que los policymakers de cada uno de estos sectores, de estas áreas, con los órganos de control, para que escuchen y entendan las posibilidades, porque creo que hay un desconocimiento incluso de las tecnologías disponibles. Entonces, pasó muchas veces de que se presentaban las tecnologías disponibles y al momento siguiente los secretarios, los ministros, los prefectos decían, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. O sea, es como si estaban abriendo una perspectiva de soluciones para su propia área que ellos siquiera habían imaginado. Entonces, hay que encontrar estos espacios. Yo encuentro que es fundamental una concertación público-privada y luego dar espacio para que el sector público
conozca lo que el sector privado está haciendo. No significa que salga ahí a comprar, sino más bien entender, hacer el cambio, el del chip, como mencionábamos antes, y no hay cómo ir en contra a dados que son crudos en términos de eficiencia, de costo, de ahorros y de eficiencia. Gracias, Vanderleia. Estamos súper pasados en la hora, pero te quiero hacer una pregunta muy corta para poder terminar. A ver si en un minuto nos puedes decir si existen, el BID tiene líderes de ciencia, tecnología e innovación en el resto de los países de Latinoamérica y se apoya con fondos para eso. Y ya con eso nos vamos porque se nos tienen que ir los panelistas. Muy rápido, sí, tenemos prácticamente en todos los países de América Latina y Caribe y si alguien de algún país que quiere conectarse, yo con mucho gusto los pongo en contacto y con mucho gusto. Como les comentaba, Compra Pública e Innovación es un actor muy clave dentro de nuestra estrategia en nuestros países para impulsar la innovación y apoyar el ecosistema en general y el sector público, evidentemente. Muchas gracias, Vanderleia. Y bueno, terminamos una nueva edición de nuestros webinarios de la CEF y queremos entonces agradecer a nuestros 3 tremendos panelistas, Román, Fabiana, Vanderleia. Mexicano, colombiano y chileno, en un comparativo que hizo una persona que trabaja en el Reino Unido, que está súper interesante y nos escribió un blog específico para la CEF. Así que, nuevamente, muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a todos quienes nos están viendo. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Chao. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, gracias.